¿Qué tal, queridas, queridos? Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya avanzados en estudios sobre la histeria, texto más o menos de 1890, más o menos. Texto que en el video pasado habíamos concluido con esta frase ocurrida, no, digámoslo, en la palabra, sino en el pensamiento de la paciente de el doctor Sigmund Freud. En ese momento, la paciente llega después de mucho trabajo a la casa de su hermana porque tenían la noticia de que su hermana estaba enferma. Su hermana, si mal no recuerdo, estaba pariendo. Si mal no recuerdo, puede ser que ahí me equivoque, pero al momento de llegar, se entera que su hermana había muerto, pero justo en ese momento, no, la paciente hizo algo, no hizo absolutamente nada. Simplemente lo pensó. Ahora ya él, el marido de mi hermana, está libre y puede hacerme su mujer. Ajá. No es que Freud haya condenado aquello, simplemente dice lo siguiente, el doctor Sigmund Freud. Todo quedaba así aclarado y ricamente recompensada la penosa tarea del analítico. Ante mis ojos tomaban ahora cuerpo con toda precisión las ideas de la defensa, entre comillas, contra una representación intolerable de la génesis de los síntomas histéricos por conversión de la excitación psíquica en fenómenos somáticos y de la formación de un cuerpo, de un grupo psíquico separado por aquella misma abolición que impone la defensa. Aquí esto está un poquito complicado, queridas, queridos. Me parece que faltan algunas comas, pero básicamente, no podemos entender el psicoanálisis si no pasamos por esta idea, por esta palabra usada por el doctor Freud a lo largo de toda su obra. Recordemos que estamos abordando textos prepsicoanalíticos. Estudios sobre la histeria es donde Freud va categorizando, ordenando, anotando sus experiencias clínicas, experiencias de un médico con pacientes histéricos, ajá, neurosis, que para la sociedad occidental, esta enfermedad, este cuadro clínico, desaparece por allá de 1950 aproximadamente. Y digo desaparece, no, no quiero decir con esto desaparece del mundo, sino que desaparece de los manuales clínicos. Ajá. Para el año 2000, perdón, 1950, 1960, ya ni los médicos, psiquiatras, psicólogos no encuentran la neurosis, no encuentran la histeria dentro de sus manuales diagnósticos. Hablo en Estados Unidos y en América, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Para la segunda edición todavía salía la histeria, todavía había neurosis. Ahorita estamos en el DSM-5, pero ¿por qué desapareció? Simplemente cuestiones políticas. Eso no quiere decir que la histeria haya desaparecido de la población, simplemente ya no se la puede diagnosticar, al menos no como histeria. Cuadros clínicos que podemos asociar claramente con la histeria: el trastorno límite de la personalidad, anorexias y bulimias, las adicciones, las relaciones con sustancias. Ajá. Y por supuesto, una aberración clínica, pero que resulta ser una palabra, al menos en México, muy presente, la codependencia. Ajá. Codependencia es una palabra que pretende eh, llamar enfermas la formación de ciertas relaciones y el ejercicio de poder dentro de ciertas relaciones humanas. Ujú. Claro está que la codependencia no existe tampoco como enfermedad, pero se menciona muchísimo dentro de la población, tanto de profesionales de la psicología como de gente en general, en México. Y esto hablando desde la psicología. Vamos ahorita a regresar al texto. Entonces, representación intolerable. Quiero mostrarles aquí cómo el doctor Freud no está hablando de conducta,
Esto fue un pensamiento. ¿Nos consta? Claro que no. Si no es porque la paciente lo dice, para nadie hubiera sido esto una realidad. Para nadie hubiera sido esta alguna evidencia. Ujú. Y supongamos, el doctor Freud miente con todos los dientes y todo esto es falso. Ella nunca dijo nada. Podemos partir de esa hipótesis, pero al momento de que nosotros nos aproximamos no a, digamos, una psicoterapia, sino a una práctica que nos inste, que nos invite, que nos empuje a hablar. Este tipo de situaciones son totalmente comunes. Una representación, una imagen, una idea, una fantasía, que a mí, en este preciso momento de mi vida, me resulta completamente intolerable. Razón por la cual yo estoy molesto conmigo mismo o conmigo misma. Ajá. Y curiosamente, al mismo tiempo que yo empiezo a aborrecerme, me empiezan a fallar las piernas, ya no puedo caminar, ya no puedo escribir, ya no puedo leer. Hablando de fenómenos somáticos, estamos hablando no de conductas, sino de hechos que ocurren en el cuerpo. Taquicardias, dolores de cabeza. Esa es una buena observación. El dolor de cabeza no es conducta. El dolor no es conducta. Y por supuesto, hablando de cómo los pacientes neuróticos e histéricos siguen existiendo, son pacientes que no les funciona el tratamiento químico, el tratamiento con medicamentos. Ajá. Y aquí, queridas, queridos, la formación de un grupo psíquico separado por aquella misma voluntad que impone la defensa. Aquí estamos hablando de un yo, lo que después el mismo Freud llamaría el yo. Ajá. Yo no quiero saber que cuando murió mi hermana yo quería a su hombre para mí, como mi pareja. Me aborrezco por eso y por lo tanto yo me separo de ese deseo mismo que además, debo señalarlo, la paciente de Freud era no una, ¿cómo decirlo? No una novicia, no tenía ya nada en contra del sexo, pero sí en contra del matrimonio. Ajá. Entonces, ella viendo el matrimonio como una forma de represión básicamente patriarcal, al conocer a su cuñado, ella se enamora. Y para cuando su hermana muere, ella ya tenía la esperanza de casarse, claro, pero ante la muerte de ella, ¡pum! La muerte de la hermana, nace ese deseo. Y por supuesto, hablamos de defensa, no contra una influencia terapéutica, sino contra esa representación, esa idea o fantasía que nació del sujeto y que le resulta paradójicamente a él o a ella intolerable. Vamos a continuar. Tal era exactamente lo que, en este caso, había sucedido. La muchacha había hecho merced a su cuñado de una tierna inclinación, contra cuyo acceso a la conciencia se revelaba todo su ser moral para lograr ahorrarse la dolorosa certidumbre de amar al marido de su hermana, creó en su lugar un sufrimiento físico, naciendo sus dolores como resultado de una conversión de lo psíquico en lo somático. En aquellos momentos en los que dicha certidumbre amenazaba imponérsele, en el paseo con su cuñado, en la ensoñación sobre la colina, en el baño y ante el lecho mortuorio de su hermana. Es decir, ella tenía un deseo contra el cual peleaba. Deseo que la llevó a ella, digámoslo así, a crear
una relación consigo misma donde el sufrimiento era constante. Podemos decir una forma de autocastigo. Y a ver, queridas, queridos, detengan eso. Vamos a continuar. Al acudir a mi consulta, había llevado ya a cabo totalmente la separación del grupo de representaciones correspondientes a dicho amor, de su psiquismo consciente, pues en caso contrario no hubiese aceptado someterse al tratamiento analítico. La resistencia que opuso repetidas veces a la reproducción de escenas de eficacia traumática correspondía realmente a la energía con la cual había sido expulsada de la asociación la representación intolerable. Yo no quiero saber, y en mi negación gasto energía. Y tan fuerte es la energía que estoy usando como penosa me es la representación, la idea, la fantasía. Dice el texto. Mas para el terapeuta se inició aquí un difícil periodo. El efecto de la nueva acogida de la representación reprimida fue terrible para la pobre joven. Al resumir yo la situación diciendo secamente, resulta, pues, que desde mucho tiempo atrás se hallaba usted enamorada de su cuñado. Protestó indignada, sintiendo en el mismo instante violentísimos dolores y haciendo un último y desesperado esfuerzo para rechazar tal explicación de su caso. Aquello no podía ser verdad. Si en algún momento hubiera abrigado tan perversos sentimientos, no se lo perdonaría jamás. No era difícil demostrarles que sus propias palabras no permitirían interpretación ninguna distinta, pero aún pasaron muchos días antes que llegaran a hacer impresión en su ánimo mis consoladoras alegaciones de que nadie es responsable de sus sentimientos y que su conducta y la enfermedad contraída bajo el peso de tales circunstancias constituían un alto testimonio de su moralidad. Aquí, querido doctor Freud, yo no puedo estar de acuerdo con esto. Nadie es responsable de sus sentimientos. No, no puedo compartir eso. Pero, ah, ¿qué podemos hacer frente a aquello que somos? Pienso yo que la responsabilidad por el sentimiento propio es menester, es urgente. Y ciertamente, eh, el mismo dolor, consecuencia de un sentimiento, es testimonio, en el caso de este historial clínico, de la moralidad, de la alta ética de la paciente. Pero en la humanidad en general, los sacrificios que estamos dispuestos a hacer y que efectivamente hacemos en nuestra convivencia diaria, valen la pena, vale la pena a veces padecer y particularmente por aquellos que uno ama, pero no es una cuestión, digamos, de buscar hallar el consuelo dentro de nuestras penas, sino también la oportunidad de negarnos a amar. Y aquí, queridas, queridos, veo cómo el doctor Freud busca aminorar una pena al restarle la responsabilidad a la paciente por haber tenido ese sentimiento hacia su cuñado. Y ciertamente pudiera parecer que lo que yo busco es condenarla, y ciertamente no. Podríamos entender o podría leer nadie es responsable de sus sentimientos como un
tranquila. Después de todo, el amor es ciego, pero de que fue un amor, fue un amor. De que ella se enamoró, yo creo que sí. Y al final, ella misma, a través de su enfermedad, negó, luchó y podríamos decir, le ganó al amor a altos costos para ella. ¿Me explico? Vamos a avanzar, queridas, queridos. En este punto del tratamiento había de buscar ya el alivio definitivo de la enferma por diversos caminos. Ante todo, tenía que procurarle ocasiones de derivar por reacción, no sé qué quiere decir eso, la excitación durante tanto tiempo acumulada. No sé qué quiera decir eso, no tengo idea. Con este propósito investigamos las primeras impresiones de su trato con el marido de su hermana, o sea, los comienzos de la amorosa inclinación llegada, relegada a lo inconsciente, descubriendo un considerable acervo de aquellos signos previos y presentimientos de tanta importancia adquieren al ser revisados cuando la pasión que anunciaban se encuentra ya en pleno desarrollo. En su primera visita a la casa creyó el futuro cuñado que era Isabel, la prometida que le destinaban, y la saludó antes que a su hermana, mayor que ella, pero de menos apariencia. Entiendo que de menos belleza, ajá, de menos presencia. Una tarde mantenían tan animado diálogo y parecían comprenderse tan a maravilla, que la hermana los interrumpió con la siguiente sincera observación. En realidad, tampoco vosotros dos os hubierais entendido mal. Mira, eran entonces compatibles, podríamos decir. No solo podían sostener una plática, sino que eh, eran la compatibilidad. Me hizo tener bellos recuerdos ahorita usted, querido doctor Freud, usted y su paciente. Es un poquito más allá de una mera conversación. Un clic, dice el texto. Otra vez hallándose ambas hermanas en una reunión en la que se ignoraba el noviazgo. Recayó la conversación sobre el futuro cuñado de Isabel. Isabel es la paciente. Ajá. Y una de las señoras presentes manifestó haber advertido en la figura del joven cierto defecto revelador de que siendo niño había padecido una enfermedad en los huesos. La novia, la hermana de Isabel, oyó a la señora sin protesta alguna. Y en cambio, Isabel salió a defender, con un celo que luego le pareció inexplicable, la esbeltez del prometido de su hermana. Estas y otras reminiscencias o recuerdos análogos o parecidos demostraron a Isabel que su tierna inclinación dormitaba en ella desde mucho tiempo atrás, quizá desde sus primeras conversaciones con el joven, habiéndose disimulado todo aquel tiempo bajo la máscara de un sentimiento puramente familiar, como si fuera su hermano, pero no lo era. Esta derivación por reacción hizo gran bien a la paciente, pero aún cabía favorecerla más, ocupándose de sus circunstancias actuales. Entonces, derivación por reacción al parecer fue, digámoslo, un rememoramiento, un recuerdo de la relación con, digámoslo así, el objeto de deseo. Ajá. Pero aún cabía favorecerla más, ocupándose de sus circunstancias actuales. Con este propósito tuve una entrevista con su madre, mujer comprensiva y de fina sensibilidad, si bien un tanto deprimida por sus desgracias familiares. Por ella supe que la acusación de indelicadeza en asuntos económicos, de la cual se había hecho objeto al viudo su otro yerno, que tan dolorosa había sido para Isabel, carecía de todo fundamento, y a ruego mío quedó en dar a su hija
Las explicaciones sobre este punto, las explicaciones que sobre este punto habían de serle gratas y provechosas, facilitándose, facilitándole en lo sucesivo ocasiones en las que desahogar lo que sobre su ánimo pesaba, tal y como yo le había acostumbrado a hacerlo. Permítame un segundo, creo que las letras están muy grandes para mí. Vamos a dejarlo así. Pasé luego a averiguar qué imposibilidades, perdón, pasé luego a averiguar qué imposibilidades de realización podían ofrecerse al deseo, ya consciente de Isabel. Es decir, ¿es posible que usted y ese joven formen una relación de pareja? Miren, es que aquí el doctor Freud va de la memoria ya a la posibilidad real. Pero aquí tropezamos con circunstancias menos favorables. Uf. La madre dijo que desde mucho tiempo atrás había sospechado la inclinación de Isabel hacia su cuñado, aunque no imaginaba que dicha inclinación había surgido ya en vida de su otra hija. Todo aquel que los viera juntos, cosa que ahora solo raras veces sucedía, tenía que observar en Isabel el deseo de agradar al viudo, pero ni la madre ni los demás consejeros de la familia se sentían muy inclinados a concertar tal matrimonio, a aprobar. Ajá. La salud del viudo, nunca muy robusta, había quedado aún más quebrantada por sus desgracias. Y tampoco era seguro que se hubiese ya repuesto psíquicamente, afectivamente, de la muerte de su esposa, ajá, tanto como para aceptar sin repugnancia la idea de un nuevo matrimonio. Quizá fuera esta misma la razón que le mantenía retraído de ellas. Dada esta conducta por ambas partes, ahí sí es conducta, tenía que fracasar necesariamente la solución deseada por Isabel. Al día siguiente comuniqué a mi enferma todo lo que su madre me había dicho, y tuve la satisfacción de ver que el esclarecimiento de la conducta de su cuñado en la cuestión ya detallada le hacía mucho bien, suponiéndola además con energías suficientes para conllevar sin trastornos la incertidumbre de su porvenir. El verano, ya muy adelantado, nos imponía dar fin al tratamiento. Isabel se sentía de nuevo mejor y ya no había vuelto a quejarse de dolores desde que habíamos erigido el tema del análisis, las causas que lo habían provocado. Ambos teníamos la sensación de haber llegado al término de nuestra labor, sin más reservas por mi parte, de la que no, de la que no parece parecerme aún muy completa la derivación por reacción de la ternura retenida, que no sé si estoy leyendo bien. Sin más reserva por mi parte que la de no parecerme aún muy completa la derivación. Ok, entonces Freud pensaba que podía profundizar más en cuanto a la ternura retenida, es decir, el afecto que sentía Isabel hacia su cuñado. Ajá. De todos modos, consideraba curada a Isabel y le indiqué, sin protesta ya por su parte, que una vez iniciada la solución de su caso, ella sola se iría abriendo camino y afirmándose. Poco después salió de Viena con su madre, hacia una estación veraniega, en la cual las esperaba la hermana mayor. Poco queda ya por decir sobre el curso de la enfermedad de Isabel R. Algunas semanas después de nuestra despedida recibí una desesperada carta de la madre. Al primer intento de tratar con su hija sobre sus íntimos asuntos, se había revelado Isabel violentamente, experimentando de nuevo intensos dolores en las piernas, ardiendo de indignación contra mí por haber publicado su secreto y negándose así a toda explicación. Así pues, la cura había fracasado por completo. ¿Qué debía hacer? Perdón, ¿qué debían hacer? La enferma no quería ni siquiera oír mi nombre. Nada de esto me sorprendió, pues era de esperar que, al dejar de pesar sobre ella mi influencia, intentaría la sujeto rechazar la intervención de su madre y retornar a su impenetrabilidad. Es decir, calladita, calladita, calladita. Ajá. Por tanto, dejé incontestada la carta, con cierta seguridad de que todo se arreglaría, dando mi labor analítica el fruto deseado.
2 meses después, de retorno ya a Viena, el mismo colega que dirigió a la paciente a mi consulta me trajo la noticia de que se hallaba muy bien. Observaba una conducta totalmente normal y solo de muy tarde en tarde sentía aún ciertos dolores. Repentinamente me ha enviado Isabel desde entonces análogas noticias suyas, agregando siempre a ellas la promesa de acudir un día a visitarme, y no cumpliendo nunca su promesa. Circunstancia esta última, característica de la reacción personal que después de un tratamiento de esta naturaleza queda entre el médico y el enfermo. Una cierta resistencia, pero también, digamos, una cierta necesidad de autonomía. Ujú. Mi colega continuó viéndola como médico de cabecera. Me aseguró que su curación era total y bien afirmada. Las relaciones del cuñado con la familia no experimentaron modificación alguna. En primavera de 1894, supe que Isabel iba a asistir a una reunión en casa de personas de mi amistad, y no quise dejar pasar la ocasión de ver a mi ex paciente entregada a los placeres del baile. Posteriormente ha contraído matrimonio por libre inclinación con un extranjero. Pero miren, aquí, en este caso, podríamos decir, la cura, primero que nada, era el caminar, el valerse a ella de sus propias piernas, por la razón por la cual entregarse a los placeres del baile, podemos decir, éxito. Y segundo, casarse. No que casarse sea, digámoslo así, la salud mental per se, sino que ella tenía un gran conflicto con ella misma al respecto de esa palabrita, matrimonio. Mm, Queridas, queridos, hemos avanzado 4 páginas. Como ven, vamos a empezar la epicrisis. No recuerdo a qué se refería el doctor Freud con esta palabra. Vamos a buscarla en Google. Un segundito. Epicrisis. Epicrisis es un documento médico que resume la historia clínica de un paciente. Es un dictamen que describe el estado de salud del paciente y el proceso de hospitalización o consulta externa. Mm, El resumen, digámoslo así. Ujú. Dice Freud, no siempre he sido exclusivamente psicoterapeuta. Por el contrario, he practicado al principio, como otros neurólogos, el diagnóstico local y las reacciones eléctricas. Y a mí mismo me causa singular impresión el comprobar que mis historiales clínicos carecen, por así decirlo, del severo sello científico y presentan más bien un aspecto literario, anecdótico. Ajá. Pero me consuelo pensando que este resultado depende por completo de la naturaleza del objeto y no de mis preferencias personales. El diagnóstico local y las reacciones eléctricas carecen de toda eficacia en la histeria, mientras que una detallada exposición de los procesos psíquicos, tal y como estamos habituados a hallarlas en la literatura, me permite llegar, por medio de contadas fórmulas psicológicas, a cierto conocimiento del origen de una histeria. De una. Ajá. Tales historiales clínicos deben ser juzgados como los de la psiquiatría, pero presentan con respecto a estos la ventaja de descubrirnos la íntima relación dada entre la historia de la enferma y los síntomas en los cuales se exterioriza, relación que buscamos inútilmente en las biografías de otras psicosis. He procurado entretejer en el historial de la curación de Isabel de R. todas las aclaraciones que podía dar sobre su caso, pero quizá no sea del todo superfluo repetir aquí, enlazándolas las más esenciales. En la descripción del carácter de la sujeto, hicimos ya resaltar ciertos rasgos que retornan en muchos histéricos, sin que,
en modo alguno podamos atribuirlos a una degeneración. Degeneración estamos hablando de un daño neuronal, de un daño físico, anatómico. Ajá. Dice el texto. Así, sus amplias dotes intelectuales, su ambición, su fina sensibilidad moral, su extraordinaria necesidad de cariño, se encuentra al principio satisfacción en el seno de la familia. Perdón, que encuentra al principio satisfacción en el seno de la familia, y su independencia más intensa de lo que correspondía a su naturaleza femenina, y manifestada en su tenacidad, su combatividad y su repugnancia a comunicar a nadie sus asuntos íntimos. Según me comunicó mi colega, no había que pensar en tara hereditaria ninguna, digamos como eh, algún problemita hereditario, congénito. Ajá. Pues tanto la familia paterna como la materna carecían de antecedentes patológicos. Únicamente la madre había padecido durante largos años una depresión neurótica, cuya investigación no se llevó a cabo, pero tanto el padre como las demás hermanas y los restantes individuos de la familia eran personas equilibradas, nada nerviosas. Tampoco había habido entre los más próximos parientes caso ninguno de neuropsicosis, perdón. Mm, enfermedades, digamos que graves. Ajá. Sobre esta naturaleza actuaron luego dolorosas conmociones anímicas y, antes que nada, la influencia debilitante de una prolongada asistencia al padre enfermo. El hecho comprobado de que la asistencia a un enfermo desempeña un importantísimo papel en la prehistoria de las afecciones histéricas no tiene nada de singular. Gran parte de los factores que pueden actuar en tal sentido saltan enseguida a la vista. Así, la perturbación del equilibrio físico por la interrupción del reposo, la negligencia de los habituales cuidados personales y los efectos de una constante preocupación sobre las funciones vegetativas. A ver. Poco descanso, descuido, digámoslo así, en el cuidado personal. ¿Qué pesa más, queridas y queridos? ¿El cuerpo o la mente? Constante preocupación. Y si no duermo, por estar preocupado, naturalmente se va a reflejar, dice el texto. Pero el factor esencial es, a mi juicio, muy otro. La persona cuyo pensamiento se haya absorbido durante meses enteros por los mil y un cuidados que impone la asistencia a un enfermo, se habitúa, se acostumbra. En primer lugar, a reprimir todas las manifestaciones de su propia emoción y, en segundo lugar, aparta su atención de todas sus impresiones personales, pues le falta tiempo y energías para atender a ellas. De este modo almacena el enfermo una multitud de impresiones susceptibles de afecto, apenas claramente percibidas. Es decir, vivimos, sentimos, y a veces no nos damos cuenta de lo que sentimos. O a veces nos damos cuenta, lo notamos, pero no lo llevamos a cabo. No hacemos lo que queremos. El deseo, queridas y queridos. Y desde luego, dice el texto, no debilitadas mediante la derivación por reacción, es decir, si no hacemos algo con eso, creándose así el material de una histeria de retención. Ahorita he hablado de afectos, pero propiamente estamos hablando de representaciones, ajá, deseos. Si el enfermo sana, queda todo este material desvalorizado, pero si muere, sobreviene un periodo de tristeza y luto, durante el cual solo aquello que se relaciona con el desaparecido posee un valor para el sobreviviente. Me parece esta una comparación. Entonces llega la hora de las impresiones retenidas, que esperan una derivación y después de un intervalo de agotamiento surge la histeria, cuya semilla quedó
sembrada durante la época de asistencia al enfermo. Y está hablando del papá. Ajá. Este mismo hecho de la derivación ulterior de los traumas acumulados durante la permanencia en la cabecera del enfermo se nos presenta también en aquellos casos que no nos dan una total impresión patológica, pero en los que se transparenta, sin embargo, el mecanismo de la histeria. Así conozco una señora muy inteligente afecta a ligeros trastornos nerviosos, cuya personalidad presenta todos los caracteres de la histeria, aunque jamás haya tenido que recurrir a los médicos ni interrumpir sus tareas. Esta mujer ha asistido ya en su última enfermedad a 3 o 4 personas queridas. Digamos que ha sido como la enfermera, ajá, de la familia, llegando con cada una de ellas al más completo agotamiento, pero sin enfermar después. Ahora bien, al poco tiempo de la muerte del enfermo comienza en ella la labor de reproducción, que desarrolla nuevamente ante sus ojos todas las escenas de la enfermedad y el fallecimiento. Cada día vive de nuevo una de tales impresiones. La llora y se consuela. Podríamos decir, en sus ocios. Esta derivación se desarrolla paralelamente a sus labores del día, sin que ambas actividades se confundan o perturben entre sí. De este modo, va viviendo de nuevo y derivando por orden cronológico todas sus impresiones retenidas. Lo que no sé es si la labor némica, la labor de la memoria, de un día coincide exactamente con un día completo del pasado. Supongo que esto dependerá de los momentos de ocio que le dejaran sus tareas de ama de casa. Además de estas lágrimas tardías, que se enlazan después de un corto intervalo a la muerte de una persona querida, guarda esta señora todos los aniversarios de sus diversas desgracias familiares. Oh, aniversarios en los cuales su viva reproducción visual y sus manifestaciones afectivas coinciden exactamente con la fecha de la desgracia. De este modo, un día que la encontré llorando amargamente, le pregunté qué le ocurría y obtuve la siguiente respuesta. A mí, nada. Pero en tal día como hoy fue cuando el médico nos dio a entender que no había esperanza ya ninguna. Por entonces no tuve tiempo de llorar. Se refería a la última enfermedad de su marido, muerto hacía 3 años. Hubiera sido interesante averiguar si en estos aniversarios repetía siempre las mismas escenas o si, como yo sospecho en interés de mi teoría, se le ofrecían cada vez para ser derivados por reacción distintos detalles. Pero no fue posible obtener dato alguno seguro sobre este extremo, pues la sujeto, tan prudente como fuerte, se avergonzaba de la violencia con la que actuaban sobre ella los recuerdos. Antes de avanzar, nota 78. Oh, queridas, queridos, una de estas notas extensas sobre esta paciente, me supongo. Para mi mayor sorpresa, he podido comprobar en una ocasión que esta derivación por reacción, a posteriori, puede conducir también, después de impresiones distintas de las sugeridas en la asistencia a un enfermo. Repito, esta derivación por reacción a posterior, eh, tiempo después, puede conducir también al contenido de una enigmática neurosis. Tratábase de una bella muchacha de 19 años, Matilde H., enferma primero de una parálisis incompleta de las piernas, y a la que sometí luego al método analítico por presentar una modificación de carácter, apareciendo deprimida hasta haber perdido todo deseo de vivir, violenta y agresiva para con su madre e irritable en extremo. Uy. El cuadro somático de esta paciente excluía toda posibilidad de diagnosticar una melancolía común. Por supuesto, hablando, digamos, de los abuelos teóricos eh, de la depresión. Ajá. Hallándola muy accesible al sonambulismo, aproveché esta circunstancia para imponerle mandatos y sugestiones que oía sumida en un profundo sueño, y sueño hipnótico, y acompañaba con abundantes lágrimas, pero que no mejoraban en nada su estado. Un día comenzó a hablar con gran vivacidad en la hipnosis y me comunicó que la causa de su depresión
era el rompimiento con su proyectado matrimonio, perdón, de su proyectado matrimonio, rompimiento acaecido varios meses atrás. El trato con su prometido le había ido revelando poco a poco circunstancias que, tanto su madre como ella, consideraban harto desfavorables, pero que, por otra parte, eran tan grandes las ventajas materiales de la proyectada unión matrimonial que les hacía difícil decidirse a renunciar a ella. ¿Ok? Bueno, aquí hay un gran vacío, ciertamente. No, no es específico, Freud. No nos quiere decir, al parecer. Dice el texto. De este modo anduvieron vacilando durante mucho tiempo, y la joven cayó en un completo estado de indecisión y apatía, hasta que la madre tomó sobre sí el pronunciar el no definitivo. Uf. Poco después sufrió la sujeto como si despertase de un sueño, y comenzó a darle vueltas en su pensamiento a la decisión materna, pensando de continuo el pro y el contra, sin que hubiese llegado todavía a una solución. Vivía, pues, aún en aquella época de dudas, y su estado de ánimo y sus pensamientos eran los que en ella debieron ser. Su irritabilidad contra la madre se hallaba fundada también en las circunstancias de entonces, y junto a esta actividad mental, su vida actual le parecía ficticia y como soñada. Después de esta sesión no volvía a conseguir hacer hablar a la paciente sobre tales extremos, y cada vez que lo intentaba durante la hipnosis rompía a llorar, sin contestar palabra, hasta que un día aproximadamente al año, justo del comienzo de sus relaciones, desapareció por completo la depresión, circunstancia que se me atribuyó como un gran éxito de la terapia hipnótica. Vamos a regresar a la página que estamos estudiando. Yo creo que otro par de páginas y terminamos por hoy, ¿vale? Pero como ya indicamos antes, dice Freud, en este caso, en este, no es este un caso de enfermedad. Repito, como ya indicamos antes, no es este un caso de enfermedad. La posterior o ulterior derivación por reacción que en él se desarrolla no constituye a pesar de todo un proceso histérico. Se nos plantea aquí el problema de por qué después de una penosa época de asistencia a un enfermo, asistencia, ayuda, ajá, el cuidado a un enfermo, surge la histeria en unos individuos y en otros no. De la disposición personal no puede ciertamente depender esta diferencia, pues en esta paciente era muy amplia tal disposición. Pero volvamos a Isabel de R. Su primer síntoma histérico, constituido por un intenso dolor en la zona determinada del muslo derecho, surgió durante la enfermedad de su padre. El análisis nos reveló claramente el mecanismo de este síntoma. Era un momento en el que el círculo de representaciones correspondientes a sus deberes filiales, es decir, de cuidado, entró en conflicto con el contenido de sus deseos eróticos. Ella, si mal no recuerdo, quería seguir caminando y conociendo a un muchacho, pero tenía que regresar a cuidar a su papá. Ajá. La sujeto se decidió por los primeros, reprochándose duramente haberlos abandonado por algunas horas a su papá, y se creyó, al obrar así, y se creó, perdón, al obrar así el dolor histérico. Es decir, tengo que pensar en mi familia y pum, 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 digamos como golpes que ella no se pudo dar, lo sentía, por decirlo de una manera. Ajá. Conforme a la teoría de la conversión de la histeria, describiríamos el proceso diciendo que el sujeto expulsó, sacó de su conciencia la representación erótica y transformó su magnitud de afecto en sensaciones somáticas dolorosas. Lo que no sabemos a punto fijo es si este primer conflicto surgió en el ánimo de la paciente una sola vez o, como veremos más probable, en ocasiones repetidas. Años después volvió a encontrarse ante un conflicto parecido, aunque de mayor importancia moral y más claramente revelado por el análisis. Conflicto que produjo la intensificación de los mismos dolores y su extensión más allá de la zona primitiva. Tratábase otra vez de un círculo de representaciones de carácter erótico, que había entrado en conflicto con todas sus representaciones morales, pues la inclinación amorosa recaída sobre su cuñado, y tanto en vida de su hermana como después de su muerte,
no podía serle grato el pensamiento de desear precisamente el amor de aquel hombre. De este conflicto, que constituye el nódulo del caso, nos da el análisis amplia noticia. La inclinación del sujeto hacia su cuñado, latente, es decir, dormida, desde las primeras entrevistas, se desarrolló luego favorecida por el agotamiento físico resultante de la asistencia que tuvo Isabel de prestar a su madre en su enfermedad a la vista, y por el agotamiento moral consiguiente a sus repetidos desengaños. Por esta época comenzó también a fundirse en la, la interior dureza de Isabel hasta llevarla a confesarse que necesitaba el amor de un hombre. Durante su estancia en el balneario donde la familia pasó reunida parte del verano, se halló la sujeto en trato constante con su cuñado. Llegaron sus deseos amorosos y simultáneamente sus dolores a su máximo desarrollo. Con referencia a este mismo periodo, testimonia el análisis de un particular estado psíquico de la enferma que, agregado a la inclinación amorosa y a los dolores, nos parece facilitar una explicación del proceso conforme a los principios de la teoría de la conversión. He de sentar, en efecto, la afirmación de que, no obstante la intensidad de su amorosa inclinación hacia su cuñado, no tenía Isabel en esta época clara conciencia de ella, salvo en muy contadas ocasiones y entonces por brevísimos instantes. De otro modo, se hubiera percatado de la contradicción existente entre tal sentimiento y sus ideas morales, y hubiera experimentado tormentos espirituales parecidos a los que pasó después de nuestro análisis. Como su memoria no integraba huella anémica alguna, recuerdos de tales sufrimientos emocionales, hemos de deducir que tampoco llegó a darse clara cuenta de su inclinación. Tanto en esta época como todavía en la del análisis, el amor de su cuñado se hallaba enquistado, pegado, en su conciencia a manera de un cuerpo extraño, sin haber entrado en relación alguna con el resto de su vida mental. Así pues, el estado del sujeto con respecto a dicho amor era el de conocerlo e ignorarlo al mismo tiempo. Estado característico siempre que se trata de un grupo psíquico separado. Repito, conocerlo e ignorarlo al mismo tiempo. Una lógica paradojal, sí y no. Lo conozco y no lo conozco. No estamos hablando del cuñado, sino aquí del amor. Pero en lo inconsciente, queridas, queridos, ambivalencia. Vamos a avanzar. A él nos referimos exclusivamente al decir que Isabel no tenía clara conciencia de sus sentimientos, hablando del grupo psíquico separado, un conjunto de ideas separadas de la conciencia. A él nos referimos, repito, exclusivamente al decir que no tenía Isabel clara conciencia de sus sentimientos amorosos. Esto es, no queremos indicar en tales términos una cualidad inferior a un grado menor de conciencia, sino a la separación o exclusión del libre comercio mental asociativo con el restante acervo de representaciones. Acervo es como grupo en general. Lo inconsciente se separa de la conciencia, se aísla y ahí florece. Ajá. Tiene ramificaciones. Pero, ¿cómo podía suceder que un grupo de representaciones tan intensamente acentuado se mantuviera en un tal aislamiento, cuando en general el papel de una representación desempeña en la asociación crece paralelamente a su magnitud afectiva? Podemos dar una respuesta a esta interrogación, teniendo en cuenta los hechos perfectamente comprobados en el análisis. Número 1. Que los dolores histéricos surgieron simultáneamente a la constitución del grupo psíquico separado. Número 2. Que la enferma opuso extraordinaria resistencia a la tentativa de establecer la asociación entre el grupo psíquico separado y el contenido restante de la conciencia.
y experimentó un intensísimo dolor psíquico cuando tal asociación quedó llevada a efecto. Nuestra concepción de la histeria enlazada perdón, nuestra concepción de la histeria enlaza estos dos momentos al hecho de la disociación de la conciencia, afirmando que el primero integra su motivo y el segundo su mecanismo. El motivo de la defensa, el motivo fue la defensa del yo contra dicho grupo de representaciones, incompatible con él, y el mecanismo de la conversión por el cual, en lugar de sentimientos anímicos que el sujeto se había ahorrado, aparecieron dolores físicos, iniciándose así una transformación cuyo resultado positivo fue que la paciente eludió un insoportable estado psíquico, si bien a costa de una anomalía psíquica, digamos de ese conflicto entre dos partes de su propia mente, la disociación de la conciencia, conozco pero no conozco. Ajá, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, no lo veo. ¿Dónde estaba? El conozco pero no conozco. Bueno, vamos a dejarlo así, lo acabamos de leer. Repito, iniciándose así una transformación cuyo resultado positivo fue que la paciente eludió un insoportable estado psíquico, si bien a costa de una anomalía psíquica, la disociación de la conciencia de un padecimiento físico, perdón, los dolores que constituyeron el punto de partida de una atasia avasia. No me es posible indicar ciertamente cómo el sujeto establece en sí mismo tal conversión. Desde luego, no se trata de un acto voluntario intencionadamente realizado, sino más bien de un proceso que se desarrolla en el individuo bajo el impulso del motivo de la defensa cuando su organización es susceptible de ello, y experimenta en dichos momentos una modificación en tal sentido. Podrá preguntársenos ahora qué es lo que se convierte aquí en dolor físico, a lo cual responderemos prudentemente, algo que hubiera podido y debido llegar a ser dolor psíquico. Físico a lo psíquico. Freud está comparando, cuando ciertamente lo que nos quiere decir es la lógica. Dolor físico obedece al dolor psíquico. Repito, el dolor físico, el dolor corporal, puede en ciertos casos provenir justamente de un conflicto muy intenso al interior del sujeto, dice el texto. Y si queremos arriesgarnos más a intentar una especie de exposición algebraica de la mecánica de las representaciones, adscribiremos al complejo de representaciones de la inclinación relegada a lo inconsciente, básicamente le vamos a atribuir una cierta intensidad, cierto montaje de afecto, y consideraremos esta magnitud como el objeto de la conversión. Es decir, no es la forma del conflicto, sino su intensidad. Consecuencia directa de esta concepción sería que el amor inconsciente habría perdido con dicha conversión gran parte de su intensidad, quedando reducido a una representación harto débil, debilitación que habría hecho posible su existencia como grupo psíquico separado. De todos modos, no es este caso de los más apropiados para esclarecer tan espinosa y complicada materia, pues corresponde muy probablemente a una conversión incompleta. Hay, en efecto, otros casos en los que resulta más fácil hacer ver que existen conversiones totales y que en ellas ha sido expulsada o reprimida la representación intolerable. Pero solo puede serlo una representación poco intensa, asegurando los enfermos, después de establecido el enlace asociativo, que desde la aparición del síntoma histérico no volvió su pensamiento a ocuparse de la representación intolerable. O error aquí, pero no es, digamos, de Freud, sino de los pacientes. El pensamiento, y esto es valioso también, la representación
Y todavía más, representaciones intolerables no van a ser, digámoslo así, tocadas por el pensamiento. Permítame un segundo, agüita. Ya vamos a acabar, queridas, queridos. Yo creo que este párrafo. He afirmado antes que Isabel de R. tenía conciencia en algunas ocasiones, aunque solo muy fugitivamente, de su amor por su cuñado. Uno de tales momentos fue, por ejemplo, cuando ante el hecho mortuorio de su hermana atravesó por su imaginación la idea de que su cuñado podría hacerla ya su mujer. Estos momentos presentan considerable importancia para la concepción de toda la neurosis del sujeto. Creo, en efecto, que para diagnosticar un caso de histeria de defensa, lo están viendo en alemán, no lo voy a leer, es necesario que haya existido por lo menos uno. La conciencia no sabe con anticipación cuándo surgirá una representación intolerable, ¿cierto? Y esta representación, que luego es reprimida con todas sus ramificaciones y forma así un grupo psíquico separado, como otra mente, al interior de nosotros, tiene que haber existido antes en el pensamiento consciente. Pues si no, no hubiese surgido el conflicto que trajo consigo su exclusión, su separación. Así pues, son precisamente tales momentos los que hemos de considerar como traumáticos. En ellos tiene efecto la conversión, de la cual resulta la separación de la conciencia y el síntoma histérico. Disociación, separación, ¿vale? En el caso de Isabel de R., fueron varios los momentos de esta índole. Y fíjense, el paseo, la meditación matinal, el baño, la llegada ante el lecho mortuorio de la hermana. Podríamos considerar que este último fue el más doloroso, pero, queridas, queridos, y esto es valiosísimo también para aproximarnos al psicoanálisis y básicamente a cualquier ser humano, el trauma no es determinado por el dolor. El trauma puede ser también un placer muy intenso. En mi propio libro profundizo acerca de la naturaleza del trauma. Vamos a continuar. La multiplicidad de tales momentos traumáticos depende de la repetición de sucesos parecidos, al que introdujo por primera vez la representación intolerable. Sucesos que llevan al grupo psíquico separado nueva excitación y anulan así pasajeramente el resultado de la conversión. El yo se ve obligado a ocuparse de esta representación repentinamente surgida y a establecer, por medio de una nueva conversión, el estado anterior. Isabel, en constante trato con su cuñado, se hallaba especialmente expuesta a nuevos traumas. Un caso cuya historia traumática hubiese quedado ya cerrada en el pasado, me hubiera sido más conveniente para esta exposición. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Estamos más o menos a 12 páginas de concluir este texto. El último historial clínico de estudios sobre la histeria. Ajá. Pero, para no hacer el video muy agotador, dejemos hasta aquí. Página 241. Finaliza en la 253, si mal no recuerdo. Pero, un resumen del día de hoy. Los afectos, queridas, queridos. El corazón nos engaña. Ajá. Nos engaña y por supuesto, como analista no estoy exento a esta clase de engaños de mi propio ser. Ujú. El punto es vivir conforme a esa realidad. Dejemos entonces hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos para finalizar el historial clínico de Isabel de R. Bye.